Universidad Valle Dorado. La universidad para la gente. Universidad Valle Dorado es una institución formada en 2006 y se transforma, ofreciendo programas adecuados para personas que requieren avanzar en su formación. Flexibilidad. Modelo educativo adecuado para las personas que requieren nuevos métodos y espacios virtuales. Costos accesibles. Apegados a la realidad social. No hay que pagar costos altos por aprender lo mejor. Calidad educativa. Con profesores de alta solvencia académica y práctica profesional. Oferta académica. Licenciaturas. Licenciatura en Administración de Empresas. Licenciatura en Administración de Negocios. Licenciatura en Derecho. Licenciatura en Lengua Inglesa. Licenciatura en Tecnologías de la Información. Maestrías. Maestría en Administración de la Seguridad. Maestría en Derecho Civil. Maestría en Derecho Procesal Penal. Maestría en Formación Docente. Doctorados. Doctorado en Educación. Nuestra propuesta. Calidad de vida profesional. Virtual. Prácticas. Uso de app. Casos. Forma parte de la Universidad Valle Dorado, somos la mejor opción para tu futuro. Vamos a entrar a una segunda unidad. En esta segunda unidad vamos a ya a desarrollar un poco más los elementos, pero ya más de fondo, de la etapa de investigación. ¿Sale? Así que, por favor, ¿cuál es el contenido temático de esta unidad? Veamos a continuación. Continuamos. Bienvenidos, mi nombre es Justitia, asistente virtual de la Universidad Valle Dorado, UVD. En esta unidad intitulada Etapa de Investigación, se analizarán los siguientes temas. 1. Etapa de investigación. 1.1. Investigación inicial. 1.2. Investigación complementaria. 1.3. Principios que rigen a las autoridades en la fase de investigación. 1.4. Cadena de custodia. 1.5. Actuaciones en la investigación que no requieren autorización previa del juez de control. 1.6. Actuaciones en la investigación que requieren autorización previa del juez de control. 1.7. Carpeta de investigación. 1.8. Informe policial homologado. 1.9. Forma de terminación de la investigación. 1.10. Finalidad de la etapa de investigación. 1.11. Etapa de investigación. 1.11.1. Con detenido. 1.11.2. Sin detenido. Disfruten de esta unidad. El contenido pues es bastante desarrollado y rápidamente vamos a iniciar, compañeros, con el desarrollo de esta unidad. Ya hemos platicado que la etapa de investigación tiene una fase de investigación inicial y una fase de investigación complementaria. La investigación inicial va a dar inicio con la denuncia o querella de conformidad con el artículo 211 de nuestro Código Procesal u otro requisito equivalente. Concluye cuando el imputado va a quedar a disposición de un juez de control para que se le formule imputación. Muy bien. Ok, y entonces la investigación complementaria comprende desde la formulación de imputación y una vez se haya cerrado la investigación. Aquí tenemos todo este camino que estamos recurriendo. Muy bien, ¿de acuerdo? Ok, ¿cuáles son los principios que van a regir a las autoridades dentro de la fase de investigación? Señalamos lo siguiente: legalidad, es decir, por ejemplo, tenemos la etapa de investigación inicial y la investigación
complementaria. Ok. Tenemos que la investigación inicial va a estar a cargo de la fiscalía y la investigación complementaria de un juez de control. Ok. En este caso, cuando hablamos de legalidad, implica que van a actuar dentro del marco de la ley, considerando control de legalidad, apegarse al parámetro que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece los códigos penales sustantivos y demás leyes que regulen la materia. Control de constitucionalidad, que implica, pues, hacer valer los derechos humanos que reconoce nuestra Constitución y control de convencionalidad. Les diría que tendría que adecuarse a todo ese marco normativo nuestras autoridades. ¿Sí? Muy bien. Avanzamos. Después tenemos la objetividad. ¿En qué consiste este tema? Compañeros, hay que olvidarnos de pensar que la fiscalía, toda denuncia, toda querella que le llegue, pues tiene que integrar carpeta de investigación y tiene que llegar hasta su última consecuencia. No, ser objetivos implica en base a la evidencia que tiene, en base a los elementos materiales, tomará una decisión y lo mismo hará el juez de control. En base a los datos de prueba, en base a la evidencia, pues van a tomar una decisión en relación de sus actuaciones, pero debe de ser material. Después avanzamos y vemos el tema de la eficiencia. ¿De acuerdo? En relación a este tema de la eficiencia, vamos a destacar pues la cuestión referente a pues actuar dentro de esta pulcritud de una teoría, de una, ¿cómo se llama? La trilogía de la investigación conformada de los siguientes elementos. Trilogía de la investigación. Ok. Y esta trilogía tiene su investigador fáctico. Ok. Tiene su investigador normativo y tiene su investigador probatorio. Investigador fáctico. La policía de investigación. Ok. Muy bien. Su investigador normativo. La fiscalía. Ok. Investigador probatorio. Los servicios periciales. ¿De acuerdo? Se tiene que trabajar en eficiencia para la integración de una carpeta de investigación, presentarla ante un juez de control y demostrar más allá de toda duda razonable que el sujeto activo en su conducta de acción o omisión vulneró un bien jurídico protegido por las normas penales y como consecuencia se debe establecer su responsabilidad. Por supuesto, también se va a trabajar dentro de el profesionalismo, ¿sale? Los actores procesales se tienen conocimiento del sistema. Los actores procesales actúan en virtud de protocolos de actuación. Los actores procesales, pues, actúan en conocimiento de las fases que integran el sistema acusatorio.
Esto es muy importante. No requerimos improvisados, requerimos personas que conozcan del sistema, requerimos personas que sepan cómo funciona el mismo, porque si no, pues de alguna manera es donde nos vamos a llevar, pues muchas cuestiones que no son del todo positivas. También, por supuesto, la honradez. ¿Esto qué significa? Bueno, significa, mis queridos amigos, que debemos actuar dentro del marco que establece la Constitución, los tratados internacionales, las leyes, que debemos actuar pues con eficiencia y profesionalismo, pero también con honradez. No tenemos que tener fines de lucro, no tenemos que tener pues un interés en la investigación, no, tenemos que ser leales con la causa que representamos. La transparencia. Compañeros, hay igualdad de armas. Compañeros, no hay ocultamiento de pruebas. Compañeros, la prueba se tiene que presentar para que las partes la puedan confrontar. ¿Sí? Se hace el descubrimiento probatorio correspondiente. Ya les platiqué, no puede existir un ocultamiento de medios de prueba. También hablamos de el respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Todos estos elementos son cruciales al momento de nosotros hablar de cuáles son los principios que van a regir a estas autoridades. Mis queridos maestros, la investigación de los hechos, como hemos presentado, va a iniciarse por denuncia o querella, ¿sale? Ante la fiscalía, ante la policía, quienes están obligados a proceder sin mayores requisitos de investigación. Es decir, tendrían que empezar a realizar actos de investigación para verificar si la conducta que se está denunciando, se está presentando querella, efectivamente constituye a la comisión de un hecho que la ley señala como delito. Vamos a empezar con el análisis de nuestra cadena de custodia. ¿Qué es la cadena de custodia? Bien, de conformidad con el artículo 227 de nuestro código dice, sistema de control y registro, que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, desde su localización, descubrimiento y aportación en el lugar de los hechos o hallazgo, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. Tenemos varios elementos que aquí podemos verificar y que es muy importante que nosotros analicemos, compañeros. Por ejemplo, uno de los primeros elementos que tenemos es el escenario e identificación. ¿Sale? Ha ocurrido un hecho que la ley señala como delito y bueno, lo que tenemos que tener la expertise de que sobre este escenario hay que empezar con nuestra cadena de custodia, la preservación del lugar, porque cualquier elemento que contamine esta escena puede afectar la evidencia, el objeto o el instrumento que nosotros pretendemos incorporar a nuestra carpeta de investigación. ¿Sale? Como bien señalamos aquí, la incautación y el secuestro. La cuestión de que si consideramos que ese indicio, que ese objeto, que ese instrumento es importante para nuestra cadena, para nuestra carpeta de investigación, pues vamos a hacer
la incautación y el secuestro correspondiente, hacer el embalaje y preservar esa evidencia para que sea objeto de una acusación, para que sea objeto de un desahogo en la etapa de juicio oral. Por supuesto que ahí también entra la expertise de los servicios periciales, la cuestión de el examen, del análisis que se tiene que hacer sobre estos indicios. Se realizan los estudios correspondientes por un perito especializado, por una policía con capacidades procesales para llevar a cabo este análisis, ¿ok? Y bueno, llegamos con el archivo y custodia, que no es de menor importancia. Todo lo contrario, compañeros. Esos indicios los vamos a trasladar a una bodega de indicios, en un lugar que tenga las condiciones para su preservación. ¿Se entiende? Y bueno, va a finalizar esta parte cuando se presente en el proceso y ahora sí sirva para que un juez emita una resolución correspondiente. Cualquier cuestión que no respete el orden de esta cadena, que contamine la evidencia, objeto o instrumentos, pues tiene consecuencias. Pero bueno, vamos a continuar desarrollando a grosso modo estos elementos que aquí hemos estudiado. ¿Cuáles son las etapas de nuestra cadena de custodia? ¿Sale? Atentos, por favor. Vamos a hablar de la preservación, del procesamiento, del traslado, análisis, almacenamiento y presentación. ¿Vamos bien? Ok, avanzamos. Aquí vamos. Iniciamos con la preservación, ¿ok? En este caso, la preservación del lugar de intervención es un paso previo a la cadena de custodia. Pero al ser un paso previo también es fundamental. Compañeros, lo que ocurre aquí es sumamente importante. ¿Por qué? Bueno, inicia con el arribo del primer respondiente, la policía de investigación. Y por eso la capacitación que deben de tener en ese caso, la policía, porque no saber hacer este trabajo viene a echar a perder el trabajo subsecuente de las demás partes que conforman la trilogía de investigación. Bueno, entonces inicia con el arribo del primer respondiente y finaliza con su liberación una vez agotados los trabajos de investigación. ¿Cuál es el objetivo? Evitar la pérdida, alteración, contaminación del lugar de la intervención y sus indicios o elementos probatorios. ¿Quién va a realizar esta actividad? ¿Quién? El primer respondiente. ¿Vamos bien, mis queridos maestros? ¿Sí? Ok. ¿Qué actividades se desarrollan en esta fase? Atentos, por favor. Ahí va. Veamos. 1. Arriban al lugar. Primer respondiente. 2. Evaluación del sitio. ¿Sí? 3. Protección del lugar. 4. Registro de las actividades que están efectuando en ese informe policial homologado. Hay que trabajar en orden. Esto es muy importante, compañeros. Cuando hay personas que me dicen, yo quiero estudiar la carrera criminalística, va, pero cuidado, es una carrera que requiere estos elementos. Tienes que ser un científico. Empecemos a creer que somos científicos en lo que hacemos, porque si no creemos en esta posición
que como científicos del derecho tenemos y los criminalistas como científicos que van a tener en esta actividad tan importante que tiene esta primera etapa, compañeros, pues bueno, todo lo que hagamos posteriormente, pues tiene consecuencias. Todo esto es una cadenita, por eso es cadena de custodia, eslabón por eslabón. Si un eslabón está débil, esto va a afectar a todos los demás. ¿Bien? Entonces, aquí está la primera. ¿Sale? Vamos a continuar. Entonces, ya vimos en qué consiste la preservación del lugar. Siguiente. Bien. Ahí vamos. Procesamiento de los indicios. Inicia con técnicas de búsqueda, identificación, documentación y va a finalizar con su respectiva entrega a la autoridad correspondiente junto con el registro de la cadena de custodia. ¿Qué vamos a hacer? Detectar, preservar y conservar los indicios. ¿Quién se encarga? Peritos especializados o policía con capacidades procesales, ¿ok? Especializada, científica. ¿Bien? Perfecto. ¿Vamos bien hasta aquí, compañeros? Ok, continuamos y señalamos. Bueno, ¿y qué actividades se desarrollan durante esta etapa de procesamiento de indicios? Bien, observación, identificación de documentación de los indicios. Realizamos el embalaje, sellado y etiquetado de los indicios y hacemos inventario y recomendaciones para el traslado de estos indicios. ¿Estamos bien, compañeros? Entonces ya pasamos la preservación del lugar, ya hablamos del procesamiento y ahora vámonos con el tema de el traslado. Ok. La policía de investigación recibe los indicios embalados y finaliza con su entrega a los servicios procesales para su estudio o la bodega de indicios para su almacenamiento. ¿Cuál es el objetivo? Transportar los indicios para su estudio o almacenamiento bajo recomendaciones de preservación y recomendación, ¿sale? Y conservación. ¿Quién se encarga? Peritos, policía con capacidades para procesar o personal facultado para este traslado. Los errores que aquí cometamos trascienden, compañeros. Y entonces vemos este informe. Las actividades que se desarrollan durante esta etapa. La documentación de acciones en formato de entrega de recepción de indicios. Documentación de acciones en el registro de la cadena de custodia. Entonces, esto va a ser lo que se va a presentar durante el traslado. Ahora llegamos a la cuestión del análisis. ¿Qué va a ocurrir aquí? Se reciben los indicios, se continúa con los estudios que se realizan a cada uno de estos y finaliza con la entrega del traslado a la bodega de indicios o en su caso que sean conservados en un lugar que tenga las condiciones adecuadas para ello. ¿Cuál es el objeto? Realizar estudio de los indicios con un fin de determinar las características relevantes para la investigación. ¿Quiénes son responsables del análisis? Perito o especialista o policías con capacidades para procesar. Muy bien. ¿Qué actividades se desarrollan durante el análisis? Estas son
las actividades. Recepción de registro de indicios, análisis, estudio, elaboración de informe, requerimiento o dictamen y entrega de indicios o su respectivo remanente. ¿Ok? Vamos en orden. Todo esto lleva el orden que estamos estableciendo. No podemos brincarnos fases. Vamos en una fase secuencial. Y llegamos al almacenamiento. ¿Vale? Ok. La recepción de indicios en la bodega o en un lugar que tenga las condiciones para su preservación y finaliza con su salida definitiva cuando va a ser presentado a un tribunal de enjuiciamiento. Objeto: depositar los indicios en lugares adecuados para su conservación hasta que la autoridad determine su destino. Responsable: el de la bodega de indicios o depositario. Mis queridos maestros, ¿y qué ocurre aquí? Bien, vamos a ver. Empecemos. 1. Recepción, registro y almacenamiento. 2. La salida temporal, ¿sale? Y 3. La salida definitiva, cuando van a presentarse para un juicio. ¿Ok? Y bueno, llegamos a la etapa final de nuestra cadena con la presentación dentro de un juicio. Inicia con la determinación por la autoridad competente al concluir su utilidad en el procedimiento penal y va a finalizar con su cumplimiento mediante decomiso, destrucción, devolución o abandono. Ya se tuvo, en este caso, ya se obtuvo la información que se requería con esos elementos que fueron materia de la cadena de custodia. El objeto: llevar a cabo la presentación de esos indicios ante el órgano jurisdiccional porque son presentados como una prueba material. El responsable es el personal facultado para su traslado. ¿Cómo se va a conformar? Bueno, aquí lo vemos. Tenemos el traslado de esa evidencia a la audiencia, depósito y resguardo dentro de la audiencia, exhibición y presentación en la audiencia y regreso a la bodega de indicios. Y una vez, compañeros, de que ya se emitió una sentencia, ya se resolvió esta causa, se puede ordenar su destrucción, su decomiso, su devolución o su abandono. Esto va a ser a consideración del Tribunal de Juicio Oral que ha dictado la sentencia correspondiente. Claro que, por supuesto, en muchos de los casos habrá que conservarlos hasta en tanto se hayan agotado todos los recursos que la ley contemple, porque podría ser materia de una apelación o, por qué no decirlo, de un tema de amparo directo. Ya hay que conservar pues esta evidencia el tiempo que sea necesario para la presentación de algún recurso. Bien, ok. Continuando con las actividades procesales que va a realizar la Fiscalía, vamos a ver que hay actuaciones que no requieren que el juez de control previamente los hubiese autorizado. ¿Y cuáles son esas actuaciones procesales? Bueno, esto es muy importante y verificamos las siguientes. 1. La inspección de vehículos.
no requiere control judicial. Aguas porque pudiésemos, bueno, empezamos por la uno, perdón. Aquí va. La inspección en el lugar del hecho o el hallazgo. Ya mencionamos que el primer respondiente llega y tiene que verificar, pues, la escena donde va a realizar, donde se ha señalado la comisión de un hecho que la ley señala como delito. Arriba el lugar, él evalúa el sitio, hace la protección del lugar correspondiente y el registro de acciones que está realizando. Si realiza una inspección en un lugar distinta a los hechos del hallazgo, pues bueno, tampoco requiere un control judicial. La inspección de personas, siempre y cuando ellas otorguen su consentimiento. Lo mismo la revisión corporal, así como también la inspección de vehículos. ¿De acuerdo? Avanzamos. También no requieren autorización previa de un juez de control el levantamiento e identificación de cadáver, la aportación de comunicaciones que realicen los particulares, el reconocimiento de personas, la entrega vigilada y las operaciones encubiertas y la respectiva entrevista con testigos. Entonces, estas actuaciones no van a requerir de un control judicial. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Pero tenemos actos de investigación que sí van a requerir control previa de un juez. Artículo 252, como por ejemplo la exhumación de cadáveres, las órdenes de cateo, la intervención de comunicaciones privadas y correspondencia, la toma de muestras de fluido corporal, vello, cabello, extracciones de sangre u otros análogos, y el reconocimiento o examen físico de una persona cuando aquella se niegue a ser examinada. Todos estos actuaciones sí requieren control judicial. La exhumación de cadáveres queda muy claro, ¿verdad? Pues no podemos nosotros desenterrar un cuerpo de mutuo propio, aunque esté sujeto a una investigación. Un juez de control tiene que autorizarla. Una orden de cateo también, por supuesto. ¿Qué pretendemos encontrar en un lugar que sea importante para la investigación criminal que estamos conduciendo? También en respeto de lo que establece la propia Constitución, que todo acto de molestia que se realice en el domicilio del gobernado tiene que ser fundado y motivado. Por supuesto, las comunicaciones privadas requiere un tema de un juez de control que lo autorice, porque en otro supuesto sería una prueba nula. La toma de muestras, ruido corporal, vello, extracciones de sangre u otros análogos requiere control judicial, aunque aguas. Y si se negara, tomamos la muestra por uso de la fuerza, y si se negara, ¿qué hacemos? Esa es una cuestión importante en el tema de derechos humanos. Y también, por supuesto, el examen físico de una persona cuando ésta niegue su colaboración. Requerimos que un juez de control así lo autorice. Muy bien. Ok. Bueno, ya vimos actuaciones que requieren la autorización de un juez de control y actuaciones de investigación que no la requieren. Vamos a continuar con un tema muy importante que es lo referente a la carpeta de investigación. ¿Qué va a contener nuestra carpeta de investigación? El dato de prueba, ¿sale? Que es lo que está dentro de la carpeta de investigación, la entrevista de un testigo, la inspección de un vehículo y comienza desde la presentación de la denuncia o querella. La carpeta tiene que ser imparcial, objetiva, debe ser registrado en actas
y se va a agregar dentro de esta carpeta. Se utiliza para determinación de actos procesales en la fase preliminar y es un sustento de convicción de la Fiscalía en la audiencia de juicio oral. ¿Quiénes intervienen en su conformación? El fiscal, la policía y peritos. ¿Y esto qué permite? Permite la construcción de una teoría del caso. Entonces, todo este registro de actas las vamos a incorporar. Los actos que realicemos en esta fase, pues se van a incluir en esta carpeta de investigación y es un elemento de convicción que va a soportar la teoría del caso que yo voy a presentar ante el órgano jurisdiccional. Ya mencionamos quién la construye, la trilogía de la investigación, y permite la construcción de esta teoría del caso. También, por supuesto, tenemos otro elemento muy importante, que es el informe policial homologado. En este informe policial homologado, tenemos los datos de identificación del primer respondiente. Ok, recuerden que estamos nosotros dentro de este punto de preservación del lugar. ¿Cómo tuvo conocimiento del hecho? ¿Lo tuvo por denuncia? Ok. ¿O lo tuvo a través de una querella? ¿O le hizo del conocimiento del mismo su superior por conducto, pues, de alguna noticia criminal? ¿Ok? Va a hacer una descripción cronológica de los hechos, las actividades que realizó durante la intervención, el lugar donde éste intervino, si tuvo que utilizar la fuerza, lo va a presentar en ese informe y será puesta a disposición del Ministerio Público. Muy bien. Ok. ¿Qué más se puede agregar? Bien, decimos, se puede agregar también informes sobre las detenciones que hemos realizado. Si realizamos inspección de personas no detenidas o de vehículos, también. La constancia de lectura de derechos también tiene que verificarse. Si entrevistamos a algunos testigos, ¿sale? El traslado correspondiente que también hemos hecho referencia en relación a esta carpeta de investigación que ya mencionamos, mis queridos amigos, la cuestión de la documentación de acciones en formato de entrega y la documentación de acciones en este registro de cadena de custodia. ¿Ok? El inventario de los objetos y el registro de los primeros respondientes que arribaron al lugar de intervención. ¿De acuerdo, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, bien. Llegamos a casi un punto, casi ya a punto de conclusión de esta segunda unidad. Y en este punto, ¿qué analizamos? Bueno, hemos analizado las formas de terminación de la investigación, que son las siguientes. Mencionábamos el primero, la facultad de abstenerse de conformidad con el artículo 253 de nuestro Código Nacional. El archivo temporal de conformidad con el artículo 254 de nuestro código y, por supuesto, el no ejercicio de la acción penal de conformidad con el artículo 255. Vamos a analizar cada uno de ellos. Empezamos, compañeros, con lo siguiente. Ahí va. 1. Facultad de abstenerse de investigar. El Ministerio Público
podrá abstenerse de investigar cuando los hechos relatados en la denuncia o querella u otro equivalente no constituyeran un delito. ¿Sale? Es decir, del análisis que realiza la fiscalía dice, esta conducta no constituye un delito o de los antecedentes que se han presentado, se determina que la acción penal se encuentra extinta. Ya no hay causa penal que investigar y como consecuencia, la fiscalía dice, pues de alguna manera no voy a realizar ninguna investigación porque ya se encuentra extinta la acción penal. Por supuesto que la fiscalía tiene que fundar y motivar por qué está tomando esta determinación. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos el archivo temporal. La fiscalía podrá archivar temporalmente estas investigaciones en la fase inicial cuando no tenga los antecedentes, los datos suficientes, los elementos que puedan establecer líneas de investigación. ¿Ok? Los elementos que permitan realizar diligencias tendentes a esclarecer los hechos que dieron origen a la investigación. Si no tenemos los elementos, compañeros, pues es lo que la doctrina americana conoce como el cold case, o sea, el caso frío. No tenemos elementos para continuar. Vamos a archivarlo hasta que tengamos elementos para continuar con esta investigación. Entonces, se mantendrán en archivo hasta en tanto se obtengan datos que permitan continuar con esta acción penal. ¿Sale? Es decir, ¿por qué no tenemos datos? Bueno, empezamos con la investigación e imaginen que en este punto el sujeto activo se dio a la fuga y entonces ya no tenemos más elementos que investigar. No significa que la causa penal tenga fin, sino mientras tenemos más elementos, pues estamos en este limbo, estamos en un stand-by y continuaremos cuando tengamos nuevamente los elementos, cuando tengamos nuevos indicios para continuar con nuestra investigación. ¿Entendemos eso? Bien. Y por supuesto también lo referente con el no ejercicio de la acción penal. Artículo 255. ¿Qué decimos? Dice, antes de la audiencia inicial, el Ministerio Público podrá decretar el no ejercicio de la acción penal cuando de los antecedentes del caso le permitan concluir, ¿sale? En el caso concreto, alguna causal de sobrecimiento previstas en este código. Como consecuencia, pues decide ya no continuar no va a ejercer acción penal porque ya se ha decretado el sobrecimiento. Como lo mencionamos con antelación, tiene que fundar y motivar por qué está emitiendo esta resolución. Muy bien. Ok, vamos avanzando, mis queridos amigos. Y bueno, rápidamente vamos a llegar con cuál es la finalidad de la etapa de investigación. Y la analizamos al principio de nuestra asignatura. Los elementos de convicción para la fiscalía. Ok. Los elementos de descargo para la defensa. Ok. Y determinar la fiscalía si formula o no
acusación. Ok. Y en su caso, el imputado va a preparar su defensa. Ya lo establecimos. Existe el hecho que la ley señala como delito, tenemos identificado al sujeto activo, vamos a requerir una orden de aprehensión en su contra, recolectamos los datos de prueba, preservamos la evidencia de conformidad lo que hemos estudiado sobre la cadena de custodia. La fiscalía va a construir una teoría del caso. ¿Existen datos de prueba suficiente para ejercer acción penal? O en su caso, el defensor va a preparar su defensa. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Ok, ok. Avanzamos. Y aquí está cómo se va desarrollando la etapa de investigación. Primera parte, la denuncia, querella o requisito equivalente de procedibilidad. Se abre la carpeta de investigación que ya señalamos los elementos que va a contener. ¿Sale? En todo caso, que no tengamos detenido, se solicita a un juez de control orden de aprehensión, comparecencia, citatorio, según sea el caso. Si tenemos a una persona detenida, pues vamos a iniciar con la fase de control de detención y se va a calificar si la detención es legal, ok, o no legal. Perfecto. Bien, avanzamos y tenemos en esa investigación complementaria lo siguiente. Bien, se calificó de legal. Formulamos imputación, le hacemos del conocimiento al sujeto activo que se está integrando una carpeta de investigación en su contra por la comisión de un hecho que la ley señala como delito, se le da la oportunidad de presentar su declaración preparatoria, lo hace o no, bueno, es su derecho constitucional. Solicitud de vinculación a proceso y medidas cautelares, ya hemos destacado con antelación el plazo constitucional para resolver la situación jurídica del imputado. 72 o una ampliación de 144 horas. Se establece un plazo de cierre de investigación de 2 meses, ¿vale? En el caso de delitos cuya pena sea menor de 2 años y de 6 meses sobre delitos que superen esta punibilidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos avanzando, mis queridos amigos, y vemos el caso que nosotros tengamos una persona detenida. Aquí vamos. Mi estimado maestro Juan, te escuchamos. Gracias, maestro. Yo quisiera opinar lo siguiente. Se da mucho que los agentes del Ministerio Público, y lo digo con todo respeto, porque de repente pues hacen actos de omisión. Ya ve que desafortunadamente, pues como todo mundo sabemos, pues hay muchos actos de corrupción, ¿no? Que inclusive pues ellos mismos te dicen, ¿sabes qué? Mira, yo te voy a apoyar con todo lo que tú necesites, pero pues te va a costar tanto. Y ahí, pues ellos mismos te dicen, pues habla con tu cliente y ya ve que todo esto se mueve desafortunadamente en ese tenor, de que el cliente, pues, con tal de dar una solución o de ayudarles, pues de repente se ven en esas condiciones y que, pues realmente a veces yo digo desde mi punto de vista, pues no fomentar la corrupción, ¿verdad? Porque desafortunadamente hay casos que me he enterado y actualmente llevo un caso en el cual hay un acto de corrupción de un ministerio público y de unos oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y que tuve que ir a denunciar a la Contraloría Interna. Y que de verdad,
Sí, sí, sí es lento todo ese tema de investigación por parte también de la Contraloría y que como lo comento, pues hay actos de omisión de los servidores públicos y que pues hay que combatirlos, ¿verdad? Ahora sí, como con estricto apego a derecho y sin necesidad de estarles dando la famosa mordida, ¿no? Para que se pongan a trabajar o dejen de hacer o hacer. Es cuanto, maestro. No, o sea, al contrario, maestro, sí tiene toda la razón. O sea, lamentablemente hay servidores públicos que no entienden la función que tienen, ¿no? Hay servidores públicos que lamentablemente, pues actúan a través de lo que incorrectamente se denomina impulso procesal, ¿no? O sea, el impulso procesal de dar alguna dádiva, de dar algún recurso, de alguna manera, esto no es adecuado, sí, efectivamente. O sea, el Ministerio Público cuando tiene una investigación, cuando se presenta denuncia o querella, pues bueno, tiene que sin mayor diligencia realizar la investigación correspondiente. Ya vimos que hay actuaciones procesales que requieren de control judicial y otras que no. Y también, por supuesto, hemos verificado que tiene posibilidades el Ministerio Público, pero hay que fundar y motivar, ¿verdad? ¿Sabes qué? Me abstengo de investigar porque los hechos que me describen no constituyen un delito, ¿sale? O también sí constituyó un delito, pero en este momento la acción penal ya se encuentra prescrita. Por esto me abstengo de investigar. O archivo temporal, ¿sabes qué? No tengo elementos para continuar esta investigación en este momento. No significa que no quiera, pero te justifico por qué no los tengo y los archivo temporalmente y hasta que tenga nuevamente los elementos, continúo con la investigación. O también, por supuesto, el no ejercicio de la acción penal. ¿Por qué? Porque de alguna manera de los antecedentes, pues se ha demostrado que de alguna manera no se actualiza la comisión de un delito o en todo caso ha prescrito y en todo caso se va a establecer el sobreseimiento. Es decir, el Ministerio Público tiene muchas posibilidades que realizar en esta etapa. Lo que no puede hacer es ser omiso con el trabajo que le corresponde. Eso es una realidad, ¿vale? Pero bueno, vamos a continuar. Y también entiendo que tengan mucha chamba, ¿eh? Y son muchas cuestiones que tenemos que cambiar en nuestro país para que esto funcione. Porque sí, o sea, también conozco muchos que sí son muy comprometidos, pero ¿qué creen? Están rebasados, pero sumamente rebasados en la chamba que realizan, ¿eh? Y hay otros que pues sí, pues esperan alguna dádiva, algún recurso, pues para hacer un poquito su trabajo, ¿no? Mi estimada maestra Adela, te escuchamos. Sí, maestro, precisamente era lo que iba a comentar. Ministerios públicos, bueno, tuve la fortuna de ser en algún momento Ministerio Público de la Federación y hay veces que nos rebasa el trabajo y no podíamos determinar. Entonces, el personal es poco y yo cuando estuve fue cuando éramos el sistema tradicional, se hablaba de averiguaciones previas y entonces el que estuviéramos determinando los asuntos y también que nos llegaban puestas y puestas una y otra y otra y otra y es un cúmulo de trabajo siendo que éramos poco personal. Entonces no es justificación, pero sí como dice el compañero, el abogado Juan Ayala, sí hay actos de corrupción, pero pues yo creo que también hay que, como abogados, tener ética profesional, ¿no? Y valores morales para hacer de nuestro país, justicia, ¿no? Y ejercer como servidores públicos, porque para eso estamos, pues nos contratan, ¿no? Para ser servidores públicos y no caer en actos de corrupción. Es Muy cuanto, bien. maestro. No, efectivamente, mi estimada maestra Adela, esto es algo muy importante y son muchos los cambios que se requieren.
Bueno, perdón. Ok, ahí va. Estimados amigos, sí, efectivamente, a ver, uno de los cambios importantes en el tema de impartición de justicia también tiene que ver con esta función de las fiscalías. Tiene que ver también con el tema de la capacitación y con el tema también de que tengamos el personal suficiente. Pero también una cuestión trascendental es que también como abogados a nuestros clientes hay que señalarles también qué causas vale la pena llevarlas a un tema judicial y qué causas resolverlas a través de los medios alternos. Me parece que la justicia alternativa tiene muchas posibilidades de, ¿cómo se llama? De tomar muchos asuntos que en este momento conocen los órganos jurisdiccionales, que conocen las fiscalías, y de verdad que esto pues haría que la carga no sea tan considerable como la tenemos hoy en día. ¿Tenemos leyes especializadas en mecanismos alternos de solución de controversias? Sí las hay, pero yo todavía he escuchado a muchos colegas que siguen resistiéndose al tema de las salidas alternas, a los medios alternos de solución de controversia, todavía no, del todo no se llega a ese punto. Y he escuchado todavía algunos abogados que dicen que el abogado que concilia, el abogado que negocia, el abogado que media, es un mal abogado, ¿eh? O sea, lo he escuchado todavía, ¿eh? Lo señalan. No es así. Y la función de los colegios, barras de abogados y universidades es trabajar sobre estas salidas alternas al proceso penal. Hay que trabajar mucho para que le quitemos un poco la carga de trabajo que tienen las fiscalías. ¿Saben cuántos asuntos atiende un fiscal en Estados Unidos y cuántos atiende en México? El fiscal en Estados Unidos, por mucho en un año, tendrá 20 carpetas, 20 investigaciones que realizar, por mucho, ¿sale? Y en México, pues esto lo tienen en días. Esto es muy, o sea, se llena de chamba. Y a lo que voy es, todo eso que vemos de la ley y el orden y todo eso que vemos sobre todas estas series americanas, pues a lo mejor hasta sí se puede llevar. Les digo por qué. Porque tienen infraestructura y tienen el tiempo de dedicarle a los asuntos. Aquí, ¿cómo quieren que le dedique si tiene 200 asuntos ahí rezagados? ¿Cómo quieren que le dedique? Esto es muy complicado, compañeros. Es bastante complicado. Y bueno, el rezago es importante, pero vamos a continuar con esta etapa de investigación con detenido, presentando algunos elementos para, pues, reforzar un poquito lo que hemos estudiado. Iniciamos con la noticia criminal, la cual se va a dar por denuncia o querella. Puede ser formal, acudimos directamente, en el caso de denuncia, acudimos directamente a la fiscalía, o informal, anónima, oral o escrita. La valoración jurídica que va a hacer sobre cada caso es que el Ministerio Público, de lo que aquí se presente, podrá, pues, abstenerse de investigar, ¿sale? Es decir, ¿sabes qué? Pues sí, ya es una cuestión ilegal, pero no constituye un delito. A lo mejor tienes que irte por otra vía, pero delito no es. Realiza actuaciones de investigación y abre su carpeta de investigación. ¿Ok? Va a corroborar si los hechos probablemente delictivos constituyen ese elemento, y puede considerar la fiscalía el archivo temporal o el no ejercicio de la acción penal. O también, ¿por qué no? Una salida alterna, como puede ser un acuerdo reparatorio, una suspensión condicional al proceso. ¿Ok? Bueno, seguimos. Y si tenemos un detenido, bueno, vamos a presentarlo ante un juez de control para que se determine si su detención es legal o no legal. ¿De acuerdo?
Muy bien. Vamos a avanzar sobre este esquema y vemos lo siguiente. Ahí va. Bueno, integra los elementos para acreditar el hecho que la ley señala como delito. Va a haber actuaciones procesales que requieren control judicial y entonces vamos a requerirle la autorización a un juez de control. Ok, en esta investigación también podemos tomar un criterio de oportunidad y esto conllevaría a la no integración de la carpeta. Por supuesto que la víctima ofendido podrán recurrir esta determinación de la fiscalía. La fiscalía integra datos de prueba correspondientes en su carpeta de investigación y va a solicitar la celebración de una audiencia inicial. Muy bien. Ok. Vamos a continuar, compañeros. Y seguimos con el siguiente esquema que va a versar sobre la etapa de investigación sin detenido. Ahí va. Rápidamente tenemos denuncia o querella u otro requisito equivalente de procedibilidad. Ya señalamos que puede ser formal o informal en el caso de la denuncia correspondiente. La valoración jurídica. La fiscalía tiene la opción de abstenerse. Se abre la carpeta de investigación correspondiente y se va a corroborar los hechos probablemente delictivos. La fiscalía puede considerar el archivo temporal. En este elemento no tengo los elementos de convicción para la integración de esta carpeta de investigación. O los hechos que tú me estás presentando no constituyen un delito y por lo tanto no voy a ejercer acción penal o una salida alterna que ya mencionamos, acuerdo reparatorio, suspensión condicional del proceso. Se integran los elementos para acreditar el hecho delictivo y la probable participación del sujeto activo y de esta investigación hemos verificado que hay actuaciones que van a requerir control judicial. ¿Recuerdan qué actuaciones señalamos que requieren control judicial? Mencionamos varias, ¿verdad? Pero en estas actuaciones destacamos que hay actos procesales como por ejemplo la exhumación de cadáveres que requiere control judicial. Órdenes de cateo requieren control judicial. La intervención de comunicaciones requiere control judicial. La inspección de personas que se opusieron requiere control judicial. La toma de muestras, cabello, fluidos u otros análogos requiere control judicial. Avanzamos, mis queridos maestros, y vemos lo siguiente. Integramos datos de prueba a la carpeta de investigación. Ok. Solicitamos a un juez de control la citación o comparecencia o en su caso le requerimos de conformidad por el delito que lo amerite una orden de aprehensión. El juez de control resuelve y se solicita la celebración de una audiencia inicial. ¿Para qué? Para que se le formule imputación al sujeto activo. ¿Vamos bien? Ok, siguiente y último paso. Ya para verificar también, ahora tenemos la etapa de investigación cuando el imputado se adhiere al plazo constitucional. ¿Ok? Destacamos lo siguiente. Vemos que tenemos aquí que el juez fija fecha y hora para la audiencia inicial. Se da la apertura de la audiencia. El juez verifica que el imputado conozca sus derechos. ¿Ok?
el Ministerio Público formula imputación, le hace del conocimiento al imputado que se está integrando una carpeta de investigación en su contra por un hecho que la ley señala como delito. Y bueno, en este caso ya hemos destacado los elementos que debe contener nuestra formulación de imputación. ¿Sale? Recordemos los hechos que constituyen, en este caso, circunstancias de tiempo, modo y lugar. Destacamos también, por supuesto, la clasificación jurídica del delito, la forma de participación del sujeto activo. La defensa puede pedir aclaraciones sobre la formulación de imputación y también, por supuesto, la forma de participación del sujeto activo y informar sobre las personas que presentan acusación en su contra. El imputado se le hace del conocimiento antes de que se solicite vinculación a proceso de que existe el plazo constitucional de 72 horas o 144 horas para resolver su situación jurídica. ¿De acuerdo? Sobre este plazo constitucional hemos destacado en este supuesto nos adherimos al plazo constitucional. Vamos a continuar y vemos lo siguiente. Abrimos debate sobre medidas cautelares. El juez de control resuelve esta solicitud. Se suspende la audiencia y se señala fecha y hora para que tenga verificativo la vinculación a proceso. Muy bien. Ok. Solicitud de debate para vinculación a proceso. El juez resuelve. Lo que platicábamos un poquito más temprano es el auto de vinculación a proceso. Por aquí se va a determinar la no vinculación a proceso, ¿sale? Puede determinarse el procedimiento abreviado o también, por supuesto, la respectiva vinculación a proceso. ¿Se entiende, mis estimados maestros? ¿Vamos bien? Ok. Ahora bien, continuando con el supuesto de el tema de que no se adhiera al plazo constitucional, seguimos avanzando y vemos fecha y hora para la celebración de la audiencia, la apertura de la audiencia, el imputado conozca sus derechos, el MP formula imputación, el imputado decide sobre el plazo constitucional y en este caso no se va a adherir al mismo. Avanzamos. No se adhiere al plazo, el juez resuelve sobre vinculación a proceso. Posteriormente vamos a abrir debates sobre medidas cautelares. Podemos llegar a un acuerdo sobre la celebración de procedimiento abreviado, si así fuese el caso. Bien, avanzamos, mis estimados maestros, y vamos a ver, en este caso, que se establece una solicitud de plazo para cierre de investigación. Después vemos que el juez de control supervisa el plazo para investigar, el MP recaba sus datos de prueba y se declara el cierre de la investigación. En este punto, formula acusación o en su caso se presenta el sobreseimiento o la suspensión del proceso. ¿De acuerdo, compañeros? Bien. Con esto está concluyendo el análisis de la etapa de investigación. Pero antes de entrar a receso, es fundamental que iniciemos